Convicciones. Breves miradas a la verdad. El Estado contra la Iglesia. A principios del siglo XX, la Revolución Mexicana se puede considerar triunfante. Controla todos los resortes del poder, especialmente el ejército, y desea imponer un nuevo orden basado en un Estado moderno de corte jacobino. La Iglesia, por su parte, ha iniciado una época de fértil reevangelización, la devoción al Sagrado Corazón, la esperanza de la venida del reinado social de Cristo, la devoción eucarística, especialmente la adoración nocturna, van arraigando en el pueblo católico. Aprovechando el gobierno de Victoriano Huerta, el 6 de enero de 1914, con autorización de San Pío X, México se consagra al Sagrado Corazón de Jesús, proclamándolo como rey. Ese día, en la catedral de la capital, resuenan por primera vez los gritos de ¡Viva Cristo Rey! Los revolucionarios constitucionalistas ven en esta consagración una afrenta al orden revolucionario y con peligro para sus intereses políticos. El crecimiento de la Iglesia en aquellos años coincide con las políticas de Carranza y Obregón de facilitar la entrada de pastores protestantes en el país. Esta voluntad política de protestantizar contrasta paradójicamente con el intento de secularizar la sociedad, inculcando una educación racionalista y revolucionaria. Ante estas iniciativas liberales, el catolicismo, que empieza a organizarse socialmente, desea demostrar su fuerza. Desde 1923 se acaricia la idea de celebrar un Congreso Nacional Eucarístico. Los intentos por organizarlo causan importantes fricciones con el poder político. Tras muchas dificultades, en octubre de 1924 se consigue celebrar por fin el Congreso Nacional Eucarístico en la capital mexicana. El gobierno se siente provocado en su propio feudo. La Iglesia despliega su capacidad de movilización y una ingente cantidad de católicos acuden a la capital. Las últimas palabras pronunciadas en el Congreso parecen profetizar la guerra cristera. Ángeles santos, que en cálices recibís la sangre que brota de esas llagas. No los llenéis hasta los bordes, dejad lugar para la sangre nuestra. Queremos, como el gran San Pablo, poner con las tribulaciones nuestras lo que falta a la pasión de Cristo, para que México, el hijito mimado de María de Guadalupe, sea también el soldado más valiente del Rey muerto que reina vivo. Estas palabras son suficientes para que el gobierno considere el Congreso Eucarístico como subversivo y contrarrevolucionario. Se ordena, por tanto, su inmediata suspensión. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia se erosionan rápidamente. Algunas facciones revolucionarias buscan en la Iglesia alianzas para oponerse a otras. Sin embargo, la Iglesia mantiene una clara independencia política y espera su momento. La inquietud del pueblo católico se verá conformada con la instauración de la festividad del Cristo Rey el 11 de diciembre de 1925, con la publicación de la encíclica Quas Primas. En 1925, el gobierno revolucionario de México, ante la imposibilidad de someter la Iglesia a su voluntad, decide crear una Iglesia Nacional Mexicana separada de Roma, en la que el poder político pueda elegir a los obispos. Se la denomina Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Calles, ya en el poder, pone a disposición de los pocos sacerdotes cismáticos que se le adhieren a la fuerza organizadora del Estado. El gobierno cierra iglesias y expulsa párrocos legítimos. El padre Joaquín Pérez es nombrado por el poder político patriarca de esta nueva iglesia. Los argumentos para justificar este cisma no se alejan de otros que hemos contemplado a lo largo de la historia. Se apela a la iglesia primitiva, a las iglesias autocéfalas, a la continuidad del dogma. Vanas excusas para debilitar a la iglesia y entregarla a manos del Estado. El artífice de esta estrategia es un hombre profundamente revolucionario, Plutarco Elías Calles.
Este revolucionario es un hombre de Estado en el sentido más moderno de la palabra. Gobierna México, directa o indirectamente, desde 1924 a 1935, y su obra continúa hasta nuestros días. El actual Partido Revolucionario Institucional, PRI, es la continuidad del Partido Nacional Revolucionario que funda e impone como partido único. Unifica el Estado eliminando todo tipo de fuerzas centrífugas. Crea un ejército moderno sometiendo a los siempre levantiscos generales revolucionarios. Centraliza legislativamente el Estado, suprimiendo las leyes peculiares de los diferentes estados federales. Desarrolla una burocracia moderna y la impone por todo el territorio, así como la organización de la hacienda pública. Durante su mandato se emprenden, además, las grandes obras públicas del Estado. Un hombre moderno, pero también un nuevo Nerón. En 1926, Calles intensifica las leyes anticlericales de 1917 y las pone en práctica con toda la intensidad posible. El 1 de septiembre de 1926 anuncia al Congreso que han sido clausurados 129 colegios católicos y 29 templos, anunciando que la labor proseguirá. Expulsa a los sacerdotes católicos extranjeros mientras se abren las puertas a los pastores metodistas norteamericanos. Rompiendo con todas las normas de la diplomacia, expulsa a 3 delegados apostólicos de la Santa Sede: Monseñor Filippi, Monseñor Chimino y Monseñor Caruana. Su odio es tal que en sus círculos privados, durante la Guerra de los Cristeros, se jacta de haber matado a más de 50 sacerdotes. Pero la Iglesia no está muerta. De algunos comités de la Acción Católica y de la Confederación Nacional Católica del Trabajo, surge la Unión Popular en Jalisco. El fundador fue Anacleto González Flores, basándose en los proyectos del padre Bergoend, fundador de la Acción Católica e influido por la política del católico Winsort contra Bismarck y por la obra social del obispo Ketteler. El cristianismo social de León XIII o Albert de Mun serán otras figuras inspiradoras de este movimiento. La Unión Popular juega un papel fundamental en el oeste mexicano en la organización de la rebelión cristera. Su hoja volante Gladium llega a tirar 100.000 ejemplares. La organización es muy ágil y poco burocratizada, dirigida por jefes procedentes del proletariado y el campesino, tanto hombres como mujeres. Además, la Iglesia cuenta con un importante número de sindicatos, los círculos obreros católicos, que se dedican a organizar el ahorro obrero por medio de cajas de solidaridad, a catequizar al proletariado y a luchar contra el juego y el alcohol. En 1913 se organiza una gran dieta obrera donde muchos, antes que los movimientos obreros revolucionarios, se piden y estudian toda una serie de reformas para garantizar la dignidad del trabajador, salario mínimo, protección de mujeres o participación en los beneficios. Los conflictos entre el sindicalismo revolucionario y el sindicalismo católico son, asimismo, frecuentes y causan numerosas víctimas. El inmenso activo social católico no puede menos que transformarse en un activo político. Así, en 1925, ante los ataques revolucionarios, se funda la Liga Nacional de la Defensa Religiosa, cuyo fin principal es la lucha política. El antiguo Partido Católico Nacional, que durante años ha intentado representar los intereses católicos, se ha limitado durante ese tiempo a celebrar con los gobiernos revolucionarios. Pero el crecimiento prodigioso de los movimientos sociales de la Iglesia lleva a plantearse la política como una resistencia no violenta frente al régimen revolucionario. La Liga reúne, cuando se funda, asociaciones tan heterogéneas como los Caballeros de Colón y las Damas Católicas, la Congregación Mariana de los Jóvenes y la Adoración Nocturna, la Federación Arquidiocesana del Trabajo, la Confederación Nacional del Trabajo y la Acción Católica de los Jóvenes Mexicanos. La alta burguesía católica no se integra en el proyecto, pues se siente cómoda en el régimen revolucionario.
Sin embargo, la propia Liga, a diferencia de la Unión Popular, recluta sus mandos entre las clases medias urbanas. La militancia se centra especialmente en las grandes ciudades. Al estallar el conflicto con el Estado y optar por la lucha armada, su organización es prácticamente ineficaz y nada aporta al movimiento cristero salvo el nombramiento de un jefe, el general Gorostieta, y la orden de alzamiento. Antes bien, es un impedimento para que los cristeros puedan organizarse eficazmente y contar con apoyos económicos de las ciudades. A su favor, hay que decir que antes del alzamiento cristero, la Liga había encauzado la lucha social. Se llegan a recoger 2 millones de firmas para acompañar un memorándum al Congreso con el fin de que se revoquen las disposiciones constitucionales anticatólicas. En febrero de 1926, el diario El Universal publica el artículo de un obispo criticando los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución por anticlericales. El gobierno encuentra la excusa ideal para responder a la provocación, decretando el cierre de las escuelas católicas y los conventos e imponiendo un número limitado de sacerdotes por cada estado. El 14 de junio se aprueba el decreto, la llamada Ley Calles, que desarrolla el artículo 130 de la Constitución. Como consecuencia, se decreta la suspensión del culto católico para el 31 de julio de 1926. En una carta pastoral del 25 de julio de 1926, el episcopado protesta, pero ya es tarde. La Liga proclama un boicot económico contra el gobierno. Manifestaciones de protestas y motines se sacuden por todo el país. El inmenso despliegue de fuerzas, propaganda y acciones apenas alteran la situación. Para gran escándalo del pueblo, algunos prelados agrupados en el denominado Comité Episcopal aceptan la suspensión de cultos. El pueblo católico empieza a sentirse desamparado por su propia jerarquía y se entrevé una guerra civil. En el verano de 1926 estallará la guerra cristera, donde el pueblo católico luchará por la restauración del culto católico. Convicciones. Breves miradas a la verdad.